Bueno, gente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Este es un nuevo capítulo, el capítulo número 52 de nuestro podcast Citas Ciegas. Y hoy tenemos el gran placer de contar con la presencia de Mauricio Naranjo, directamente desde Cali, Colombia. Un viejo amigo al cual, más que amigo, nos hablamos de hermano, realmente esa es la manera como nosotros conversamos. Y Mauricio, quisiera, antes de empezar este programa, que nos dieras tu bienvenida para la gente que te escucha. Bueno, un gran saludo para al podcast, toda la audiencia, bienvenidos. Ronald es un gran amigo y hermano mío, personal, gran persona, gran profesional, y espero que disfruten este podcast que va a estar muy bueno, muy ameno. Vamos a hablar de diferentes temas variados, va fluyendo, va evolucionando la conversación, espero lo disfruten. Sí. Y, Adelante. no, y lo primero que quisiéramos conocer a Mauricio, a ver, ¿cómo era ese Mauricio de infancia? ¿Cómo era ese Mauricio antes de los 10 años? ¿Era un Mauricio tranquilo? ¿Era fogoso? ¿Qué pasaba? ¿Te estaban constantemente regañando porque hacías muchas travesuras? ¿Qué nos puedes contar de esa primera fase de tu vida? La primera fase. Bueno, realmente es que es muy extraño, creo que lo hablamos. Bueno, yo mantenía realmente, era eh, muy introvertido y aquí en la casa. Yo nací, fue en una casa familiar, donde principalmente pues me cuidaban era mi abuelo y mi abuela. Mientras mi madre trabajaba, digamos, en un banco todo el tiempo porque era muy joven. Entonces, yo iba acá al colegio San Antonio, a los 5 años me llevaba mi abuelito José, que en paz descanse, y el colegio quedaba a 3 cuadras, 3 calles de acá, 300 metros más o menos. Me llevaba y me traía. Por las tardes estudiaba, y a veces jugábamos con los amigos algo de fútbol, escondites, así. Juegos, digamos, al aire libre, open air. En esta época estamos hablando, yo nací en el 1973. O sea, que estoy hablando de más o menos mi infancia, que uno tiene memoria, 1978, 80, a los 5 o 7 años. Desde ahí no teníamos, ahí lo máximo revolucionario que recuerdo que había salido eran los juegos, que eran los arcade. Yo no iba donde las máquinas tragan monedas. Ahí jugábamos Pac-Man, Kung Fu Master, estas cosas. Eso era lo que hacíamos, digamos, como digital. De resto eran cuadernos, libros, estudia y ya. Siempre acá con los vecinos que crecimos tuvimos muy buenas relaciones. Yo en la ciudad de Cali, Colombia, y pues acá en el barrio San Antonio es un barrio de los más tradicionales, los más antiguos. Entonces, pues es como una pequeña comunidad que pues ahorita se ha gentrificado mucho y es un lugar muy turístico y muy apetecido. Aquí viven más de 500 extranjeros de planta, ¿no? O sea, que vienen y se quedan. O sea, les gusta mucho es esta zona, porque hay un parque muy bonito, se llama el Parque de San Antonio, es una colina y arriba hay una iglesia. Entonces en el parque jugábamos fútbol con todos los compañeros, digamos, por la tarde, un par de horas, y corríamos, salíamos, por ejemplo, a jugar, digamos, la lleva, al escondite, eran juegos de niños. De resto estudiando, yo terminé sí, más o menos a los 15 años, 11 años se hacen 5 acá de primaria y 6 de bachillerato. A los 15 terminé. Entonces, primeros años fueron más o menos así. Mi abuelito, mi abuelita, los amigos, el estudio, algunos juegos de aire libre y los gatos. Siempre tuvimos gatos acá. Recientemente tuvimos la oportunidad de compartir por allá en tu casa de habitación, Mauricio, y me contabas efectivamente que San Antonio es uno de los barrios más emblemáticos de todo Cali. ¿Qué te acuerdas Sí, de infancia, de aquellas cosas que hacían que el barrio fuera distinto al resto de los barrios de Cali, donde claro, sí. actualmente vives? Sí, es interesante porque mira que, pues Cali es una ciudad que empezó a crecer. Hoy más o menos somos 3,5 millones de personas, o sea que tampoco es una ciudad pequeña. Ajá. Pero el tamaño donde estábamos ubicados, estamos ubicados más o menos finales de los 70, inicio de los 80. Claro, Cali la mayoría es un valle, pues se llama el Valle del Cauca como el estado. Cali la mayoría es plana, entonces esta es una colina y es muy especial porque tienes vista a toda la ciudad. Segundo, el clima cambia un poco, es más fresco. Recibimos acá los vientos que vienen del Pacífico, las noches son tranquilas.
acá no tenemos estaciones, no cambia el clima, o sea, no hay invierno, otoño, verano, no, aquí es verano todo el tiempo. Entonces, en la parte plana de la ciudad, que es la mayor parte, hace mucho calor. Estamos hablando de 30 a 35 grados. Y acá, pues es una zona que tiene mucha vegetación y es muy emblemática, digamos, porque es una zona privilegiada por el clima y la ubicación central, ¿no? Crecimos alrededor, digamos, del centro y la zona oeste. Esto es zona oeste de Cali. Entonces, pues era muy extraño porque acá realmente, por ejemplo, la mayor parte no estaba pavimentado. Y entonces las calles eran, pues, digamos, en tierra y piedras. O sea, entonces, por ejemplo, para que te rías un rato, donde íbamos a hacer el mercado, estaba yo pequeño, 5 o 6 años, entonces hacíamos el mercado en uno de los almacenes que eran como los más grandes acá, la 14, y cuando decíamos a los taxis que si nos podían llevar al barrio San Antonio, decían, no, yo por allá no voy, eso es mucha loma, no, yo por allá no voy. Y hoy viene todo el mundo acá todos los días, de lunes a domingo, es muy turístico. Entonces mira cómo cambian las cosas. Sí, de esa edad, de los primeros 10 años, Sí, ¿cuál es esa experiencia, Mauricio? Porque me dices que prácticamente tu mamá se dedicó a trabajar y estuviste sí, a la tutela de tus abuelos. ¿Te acuerdas de esa travesura que hiciste antes de los 10 años o hasta los 10 años y que tuviste que recibir una reprimienda de parte de tu abuela y llegar y decir, Mauricio, esto nunca lo vuelvo a hacer? ¿Qué recuerdas de esas experiencias que se cuentan cuando llegan oh, amigos, cuando llegan familiares y dicen, ¿se acuerdan cuando Mauricio hizo esto y esto? ¿Qué nos puedes contar de esa época? oh, estoy pensando, estoy pensando. Bueno, realmente aquí la de la mano dura era mi abuelita. Y que todavía está viva, tú la conociste. Ahorita el 11 de diciembre cumple 90 años. Pero mi abuelita era la estricta acá en la casa, no, acá era como un matriarcado. Mi abuelita era muy, muy tranquila. Entonces, mire, fíjate que la verdad, no recuerdo haber tenido así tremendo lío, porque cuando uno nace y crece con personas ya adultas mayores, por encima de 55, 60 años, pues 50 años alrededor, claro, son más tranquilos y en el mundo totalmente diferente. Entonces también por eso el conflicto mío, cuando yo crecí, pues yo aprendí mucho de mi abuelito. Tú dices y tú cumples. Dices, cumples. ¿Y hoy qué pasa? No, Dios mío. Entonces te imaginas, cuando creces te imaginas que todo el mundo es así. Entonces te toca adaptarte a las condiciones de tu entorno. Pero que haya tenido así tremendo altercado, algo emocionante para contarte como que haya destruido algo. No, realmente no. Si me preguntas, no. Tal vez Ok, de pronto cuando se desviaba uno del colegio y se quedaba en la casa de algún amigo, por ejemplo, a almorzar y después a jugar un rato y después a estudiar, y no había avisado que no venía. Entonces se preocupaban mucho. Eso sí, eso sí era tremendo lío cuando llegaba, porque ya, ¿qué, dónde estaba usted? ¿Y qué estaba haciendo? ¿Por qué no llegó? Porque realmente pues eran bastante, digamos, protectores en el sentido de cuidarlo a uno, ¿no? Porque estaba uno muy pequeño, pero de resto realmente no. de hecho, las personas que te conocemos, Mauricio, uno te puede enfocar y vos tenés siempre como una imagen así como ruda, como metalera, como rockera y demás. En esa época, generalmente muchas de las cosas que hacemos ya de adultos provienen de la época de la adolescencia. ¿Cómo fue la adolescencia de Mauricio a sabiendas de lo que ya previamente nos has comentado? ¿Cómo fue tu época preuniversitaria Ajá, y qué sí, recuerdas de esa época? ¿Cómo te desarrollaste? ¿Tuviste las mismas situaciones que la mayoría de nosotros cuando somos claro. adolescentes? ¿Qué recuerdas de eso que te haya impactado y que de alguna otra manera hoy en día forma parte de tu esquema de vida, de tus valores o algo que sea representativo hoy en día para Mauricio? Sí, yo tuve o sea, adolescencia muy bonita porque después de tercero de primaria, de segundo de primaria,
de tercero hasta 11, que acá terminamos al 11º año, ya sale uno de, ¿qué le llamamos el colegio? Entonces yo estudié con las mismas personas, ¿no? O sea, fuimos avanzando tercero de primaria, cuarto, quinto, sexto, bachillerato, séptimo, hasta el 11. Entonces crecí con grandes amigos y grandes personas. Lo que pasa es que como yo iba un año adelantado, porque yo no hice primero, sino hice kinder y una salida segundo. Entonces yo era siempre menor que todos. O sea, todos tenían 1, 2 o 3 años más que yo. Entonces, realmente si estás en esas tempranas edades, 1, 2, 3 años, sí hace diferencia. ¿Sí me entiendes? Era bien bonito. Segundo, siempre, por ejemplo, principalmente por el bachillerato que lo estudié, básicamente ya fue por la tarde, no por la mañana. O sea, llegábamos a la 1 de la tarde, salíamos a las 6. Nos quedábamos realmente estudiando acá con los amigos. O sea, fue algo muy bonito realmente. Y conocí a grandes personas que aún conservo desde esos años. Nos graduamos en el Colegio Santo Tomás de Aquino, 1989, y ahí salieron todo tipo de personas, ¿no? Algunos son ingenieros eléctricos con maestrías, otros son padres de familia, otros son abogados, otros son contadores, así. Otros son madres de familia, y pues ya todos estamos alrededor de 50 años, ¿no? Alrededor, creería yo que soy el más joven. Nosotros son entre 53, 54 años, más o menos, ese es el rango. Uh-huh. Y fue bonito también porque el Colegio Santo Tomás de Aquino, donde finalmente estudié y me gradué, queda acá muy cerca, ¿no? A unas 6 cuadras, unos 600 metros. Entonces siempre permanecía yo en esta zona, siempre permanecía yo en esta zona. Entonces Y, también, y, ajá, y en esa época, Mauricio, en la época de adolescencia, en la época del colegio, ¿ya tenías bien claro qué iba a ser el resto de tu vida a nivel profesional? ¿O este tema de meterse en la parte de tecnología fue un accidente? ¿O qué pensabas? O sea, en aquel sí, entonces, fue cuando accidental. tenías 16, 17 años, ¿qué fue lo que Sí, pasó con Mauricio que lo desvió hacia el área de tecnología y no hacia otra área que pues quizás es raro. podría ser lo que más te gustaba? Sí, eso es un poco extraño porque a mí siempre me fue muy bien. Yo era primer puesto por bimestre, primer puesto, segundo, tercero. Primero, segundo, tercero. Bimestral, todos los años. Y a mí siempre me gustaba mucho era la parte de lo que eran matemáticas, cálculo, física, química. Me gustaba mucho también la parte de filosofía. Y en esas cosas me iba pues muy bien, realmente. Y que a la mayoría le costaban mucho, realmente. Yo sentía que a la mayoría o realmente no le gustaban, no, no era de su interés. Cosas que no me gustaban era la parte de español y literatura, honestamente. No sé por qué no sentía esa como Es, afinidad. eso es Sí, mutuo, eso es mutuo, Mauricio. A mí me sí, pasaba nunca exactamente sentí igual. eso. Sí, una que me gustaba muchísimo también y iba muy bien, geografía, ¿no? Cuando hubo las clases de geografía. Y aparte de eso, pues, claro, cuando yo salí a los 15 años, ya tenía el cartón, digamos, de bachillerato. Por eso ya puedes ingresar a la universidad. Aquí se hacen unas pruebas, digamos, nacionales que se llaman el ICFES. Y con esas pruebas, pues hacen como una valoración del estudiante en qué áreas está preparado, ¿no? Entonces se evalúan matemáticas, razonamiento abstracto, todo, integralmente te evalúan todo, química, de todo te preguntan. Sí, me fue muy bien también. Matemáticas, razonamiento abstracto, química y no recuerdo qué más. Pero eso fueron lo más destacado. Al final yo sí quería estudiar, digamos, ingeniería, pero era eléctrica, algo así, eléctrica o electrónica, por ese lado. Pero cuando terminé, yo tuve un periodo de 3 años que no estudié. Pues en la universidad no apliqué. Al segundo estudié fue inglés, año y medio, ¿no? Año y medio y ahí empecé mi sello izquierdo, por eso le mandé música metal underground. Pues
pues tenía 15 años, 16 años. Yo quiero pensar si yo hubiera entrado tan joven a la universidad y me hubiera graduado como un profesional en X área a los 20 años, que tanto puedo aportar. Entonces pasó lo siguiente. Mi mamá era jefe de crédito de una entidad financiera acá, la Caja Social, después se volvió el Banco Caja Social. Entonces ella me dijo que si yo quería estudiar ingeniería de sistemas, porque conocía al decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de San Buenaventura, el gran ingeniero Alfredo Paneso, que aún conservo como amigo personal. Y nos saludamos, digamos, al menos por el Facebook, algunas veces en persona, después de tantos años. Y entonces ya le mostró los resultados míos de las pruebas y le preguntó que si con esos puntajes que yo tenía del ICFES, que si yo podía calificar para entrar a estudiar ingeniería de sistemas en la universidad. Y él miró las calificaciones, dijo, sí, claro, dígale que se presente, porque pues es realmente una evaluación que le hacen uno allá. Entonces me presenté, pasé las entrevistas, decano, el coordinador, y bueno, me fue muy bien y arranqué el primer semestre. Ahora, en esos 3 años, o sea, estoy hablando de los 18 años, salí a los 15, a los 18 ya apenas estaba arrancando. Finales de los 18 yo me sentía muy bien, porque muchos eran 16, 17 y yo iba a cumplir 19 y apenas entrando. Entonces, ¿cómo es la vida? Mira. Claro, las cosas que más me costaron fue que hacía 3 años largos no estudiaba nada, pues al menos de matemáticas, y a nosotros nos exigía mucho eso. Matemáticas, física, estadística, nunca lo había visto. Química me iba muy bien en el colegio, pero pues no aplicaba pues como una materia. Y jamás se ha tocado un computador. Entonces, durante la entrevista con el decano, recuerdo que éramos 3 personas que estaban entrevistando. O sea, pasábamos como tres aspirantes para la facultad. Y entonces preguntaron cuál era nuestra experiencia con computadores. Pues que si habíamos programado algo, manejado algo, qué sabíamos con respecto, qué prácticas teníamos, qué conocimiento. El primero dijo, no, yo salí acá de una escuela militar y ahí nos enseñaron no sé qué cosa. Recuerdo que dijo algo así de OS y algo como Basic que ha programado. El otro dijo, no, yo trabajo con hojas de cálculo, creo que era Lotus, algo así. Estoy hablando más o menos de 1992, junio de 1992. Y yo el tercero, y no, ¿y usted qué experiencia tiene con computadores? Y yo, La respuesta mía fue simple. Yo soy productor de música y tengo amigos en todo el planeta. Desde mi sello izquierdo lo que hace es producir discos pequeños, EPs, y intercambiamos y vendemos discos cassettes. ¿Listo? Y eso es por cartas a mano. Voy acá a Bianca, ahí tengo un apartado postal y ahí yo mando las cartas con hacia los grupos o otros sellos disqueros que están en Suecia, Noruega, Finlandia, Grecia, Estados Unidos, Reino Unido, Inglaterra, en todos lados, Bélgica, Alemania. Y yo le dije así, pero no tengo ni idea. Yo creo que a través de los computadores uno se debe poder comunicar con ellos y más rápido. No tenía ni idea de lo que estaba hablando, pero a mí se me ocurrió eso, porque era una necesidad. Cuando yo mandaba una carta, un mensaje, imagínate, un correo electrónico así, pero lo escribes a mano, o si no en máquina de escribir, lo mandas, vas hasta la oficina postal, mandas, pones un sobre, le pones el sello, escribes la dirección, la envías. La respuesta más rápida era para cada mensaje por carta física escrita, era un mes. Un mes. Entonces yo identificaba que eso era demasiado lento y inclusive podría tomar mes y medio o 2 meses. O sea, un mes cuando me contestaban ahí, rapidísimo. Entonces, pero la ida, la vuelta y no sé qué más. Entonces yo tuve esa visión y yo les dije eso sin haber jamás tocado ni un computador, ni un. Pero pues no me dijeron nada y yo tampoco pues dije nada más. El caso es que fui admitido. Y es donde viene el asunto. Me costó mucho otra vez retomar las matemáticas porque sí nos daban las clases de matemáticas, digamos, lógica,
estadística era muy pesada la facultad mía. O sea que al final realmente tú veías muy poco de computadores. No sé si me hago entender. Es un poco extraño. Sí. Pero mientras tú... Vamos a ver, Mauricio, porque me acabas de hablar de una faceta de tu vida que yo no conocía, esa parte de Sí. producción en la música. ¿Qué tipo de música era la que te dedicabas En en esa aquel época momento? era metal underground, básicamente eran bandas death metal y grinding death metal, básicamente. Esas eran el estilo de música. O sea, un poco más rápido que Metallica, un poco más fuerte, si lo quieres Ajá. entender. Pero Sí, qué te llevó a ese estilo de música? Porque hablamos, o sea, para la mayoría de los latinos sabemos que Cali no solamente es la capital de la salsa, sino también es la sí, capital de la rumba, de sí. pasársela rico, de bailar y demás. ¿Y qué hace Mauricio en un género tan contrario a lo que es la música salsa, verdad? Sí, es interesante, pues de aquí de la capital mundial de la salsa salió mi sello disquero de metal, música metal. Y es emblemático porque lo que tú dices, realmente esta no es la zona, para nada, o sea, para nada. O sea, y peor que era metal underground, o sea, que era muy incipiente, o sea, no era un movimiento, digamos, con mucha fuerza en el global, sino mucha gente bandas recientes, recién formadas, estilo garaje, que estaban tratando de mejorar los sonidos. Entonces, por acá se escuchaba muy poco. Eso surgió fue realmente por unos amigos, más o menos a los 12 años en el colegio, que escuchaban bandas como Soda Stereo, Barón Rojo, y después habían otros que ya tenían un sonido más pesado, ¿no? Estilo Metallica, Slayer, en su época, Exodus, y otros que tenían unos estilos un poco más pesados de bandas muy emblemáticas como Battery, por ejemplo, Some, Creator. Y entonces, claro, en esas épocas estamos hablando de la primera mitad de los años 80, o sea, eran sonidos totalmente diferentes. A mí siempre me ha gustado, digamos, lo que era el rock inglés también, pues que sonaba, digamos, en la radio. Al menos de aquí había una emisora, ¿no? Que es mucho más comercial. Pero cuando conocí estos otros sonidos, ya más comercial, digamos, que sería en su época. Sí, lo que era pop, por ejemplo, uno escuchaba a Michael Jackson, uno escuchaba a Madonna, por ejemplo, Billy Ocean, ¿cierto? Se escuchaba algo de Kiss, por ejemplo. Se conocía muy poco, por ejemplo, de Eagles se conocía muy poco acá, pues, porque no hay gran afluencia, por ejemplo, de Led Zeppelin o Black Sabbath, pero eran ya bandas grandes de los 70s. ¿Sí me entiendes? Esto fue la evolución de los 70s. Y en un lado estaba la parte pop o heavy metal, y después empezó el metal extremo Reino Unido, sí, New UK Extreme Metal. Y ahí es donde la cosa se empezó a enloquecer Y nos puedes en la escena contar, global. de esas bandas que produciste, que tuviste oportunidad de producir, ¿alguna se hizo famosa? Sí, creo que sí, me lo dijo un amigo, Pyogenesis, los alemanes. Sí, esa banda sí logró salir adelante. Dice que es una banda muy grande en Alemania, que él todavía sigue, Jesús Carlos, él sigue todavía muy activo en digamos, en la música, y se volvió productor. Es amigo mío que nos conocimos hace como unos 3 años accidentalmente. Y entonces él me empezó, él sabía quién era yo, y de mi sello izquierdo se llama SOD Records, SOD Records, Symphonies of Death Records, las sinfonías de la muerte, los registros. Así se llama mi sello izquierdo. Porque me gustaba mucho una producción de una gran banda inglesa que también entró en la Billboard en los primeros 100 álbumes de los mejores, finales de los 80, que se llama Carcass. Carcass. Y ese es un álbum muy bueno, pero totalmente disruptivo, ¿listo? Que se llamaba Symphonies of Sickness. Entonces, me encantaba mucho ese álbum. Entonces, mi sello izquierdo le coloqué así, Symphonies of Death Records. Ok, Y lo que... ajá, pero esto que me estás contando, como sello disquero, estamos hablando de que tú empiezas a ser empresario a Sí, muy corta claro. edad. Claro, y lo que creo que una vez te lo conté cuando estábamos acá, que habían varios retos, ¿no? Porque primero, pues era todo a nivel físico, o sea, courier, no pues correo electrónico, aun cuando sí había, pero no. Segundo, los pagos, o sea, cómo recibías los pagos o cómo hacías pagos, eso era un reto.
Había la posibilidad, por ejemplo, de money orders, todo se transaba en dólares, pero al final, como aquí nosotros no teníamos money orders internacionales, entonces tocaba la antigua, pon un papel carbón y mete los billetes de $5 y al otro lado te dan un cassette o un EP, o mete un billete de $10 y lo mandas a la buena de Dios y se pierde. No había más forma. Sí, Y la otra... ahora te hago la siguiente cosita. Hoy que conozco tu casa, que tuve la suerte de conocer tu casa y demás, yo sé que hoy vives en la parte superior de donde están tus abuelos. Pues bueno, tu Sí. abuela y tu mamá, porque tu abuelo ya está fallecido. Pero ¿qué pasaba en aquel entonces? Porque me imagino que tenías que escuchar las pistas de esas bandas y Ah, me imagino claro. que con gente con edad, no sé que si tuviste alguna experiencia en algún momento que te dijera, Mauricio, baja ese No. ruido de tarros que estás teniendo a fondo. ¿Qué es esa ¿Cómo fue olla? ¿Qué es esa esa parte de olla? poder compartir eso? No, pues muy extraño, porque sí, claro, vivía acá yo con mi abuelito, mi abuelita y mi mamá. Y no, a mí jamás me dijeron nada, nunca me dijeron nada. O sea, es que ha sido extraño, porque a muchos sí les parece que, por ejemplo, con unos estilos de así de música que en su momento eran muy radicales, diferentes a todo, pues que pudieran no tener algún problema, no, jamás me dijeron nada, en lo absoluto. Yo sí los escuchaba, pero obviamente no, ni siquiera a tan alto volumen, porque ni siquiera tenía como un buen equipo de sonido como para subirle todo. Era una grabadora lo que tenía y después un pequeño sound system y ya le ponía mi música ahí y nunca había ningún problema. Tal vez lo único que pasó y que tal vez se ayudó es que pues sí, jamás, ¿no? De noche o tarde con música, pues, ¿por qué no? Me parece que uno debe respetar. Pero vieron, sí, a la gente con la que tú vives o si te sales al balcón, pues te van a escuchar los vecinos. Pero de día no había ningún problema. O sea, jamás me dijeron ni por reclamos de poner música a alto volumen, no tan alto, ni por el estilo de música, que era obviamente algo totalmente diferente. Lo que pasa es que acá, por ejemplo, casi siempre ni mi abuela ni mi abuelo colocaban ningún tipo de música. A mi abuelito le gustaban canciones antiguas y las escuchaba era cuando las colocaban en la televisión. Y le gustaba tocar un tiple, no sé si sabes qué es un tiple, él tenía un tiple. Un tiple es una No. guitarra de 9 cuerdas, de 12 cuerdas, creo que es 12, creo que es 12. Bueno, si no son 9, son 12. ¿Listo? Y es un instrumento típico acá de Colombia. Entonces, las canciones que son, digamos, del campo, que mi abuelito venía del campo, de una población cercana acá a la ciudad de Cali, como 1 hora y media, el pueblito se llama Pichinde, y pues escuchaba música que le llamamos acá de cuerda. Entonces, el tiple era uno de los instrumentos que se utilizaba y él se ponía era a tocar el tiple y le tocaba cuando veía, digamos, algún programa que pasaban algún show donde pasaban músicos. Entonces, él también ¿Y tocaba. te acuerdas de una letra de esas canciones que le gustaba a tu abuelo? No tocaba el tiple, ya él estaba más avanzado. Lo que pasa es que él le llevaba 20 años a mi abuelita. O sea que de diferencia en edad. O sea que hoy él tendría, o sea, si mi abuelita va a cumplir ahorita 90 años, él tendría 110 años. Entonces ya después estaba un poco enfermo, ¿no? Ya no hacía eso. Lo que le gustaba era poco era leer, ¿no? Wow, pues, leer el periódico y era una persona muy tranquila, muy calma. ¿Mm? Ok, te tengo que hacer una pregunta incómoda, ok. Bueno, vos sabes que yo soy agnóstico, pero contrariamente, tú eres una persona, hasta donde he percibido, una persona muy religiosa también. O sea, tienes tus creencias y demás. Claro. Siempre se ha hablado mucho de este tema de la música, del heavy metal y demás, sobre su relación con la parte de música o del lado oscuro y demás. ¿Cómo trataste eso en esa época para que no se viera como un tabú y que pudieras desarrollar ese gusto por la música Es y una llegar? muy buena. Hoy es muy normal. Hoy vos llegas y me decís, Sí, ya, tal gusto.
no impacta tanto, pero estamos hablando que en la década de los 80s Claro. el heavy metal era un tabú. ¿Cómo manejaste vos ese tema para que no te vieran como aquel bicho raro del barrio que escucha, entre comillas, música satánica y que posiblemente ahí queman gatos y demás? Porque yo sé que una de tus mascotas preferidas es un gato. Y es de Entonces, rituales. precisamente, ¿cómo manejaste eso en aquel entonces? Sí, pues yo creo que son varias cosas, ¿no? Porque hay bandas que realmente sí tienen, más que todo es un show, ¿no? Donde muestran cosas extremas, satanistas o bizarras, ¿cierto? Y muchas veces es en contra de la iglesia católica o religiones, normalmente la católica, normalmente. Y, pero a mí siempre me ha gustado es el sonido, ¿no? O sea, y yo jamás le he prestado, por ejemplo, atención a las letras. No me gusta prestarle la atención. O sea, como qué tipo de mensaje lo que la persona esté cantando, porque realmente hay unas que de hecho son muy confusas. Segundo, lo que siempre me ha gustado es el sonido intenso, o sea, realmente, por ejemplo, de guitarras distorsionadas, bajo, baterías. Y también después la música evolucionó hacia ser un poco más, digamos, introducir, por ejemplo, hasta sopranos y músicos de sinfónicas. Pero entonces yo nunca realmente como ideología que este tipo de música que algunas bandas sí tienen, digamos, tendencias, por ejemplo, satanistas, no. Pues porque yo no le presto atención realmente a las letras, ni siquiera las de rock en español, ni siquiera, o sea, a mí eso no me interesa, por el siguiente motivo. Lo que tienes que entender es que las personas construyen, digamos, algún tipo de obra de arte, así que estamos hablando de música, alguna canción, que refleja una situación especial en un contexto y sus sentimientos. Y como tú no estás en contexto, por ejemplo, imagínate, por ejemplo, un músico sueco, o sea, escandinavo, sueco, noruego, finlandés, y uno viviendo acá en tremendo trópico. Otros no sabemos ellos realmente cómo viven, ¿sí me va a entender? Aquí nunca ha caído una nevada y su cultura es muy diferente a la nuestra. Entonces, lo que me gustaba muchísimo era realmente o sea, la intensidad de la música y la fuerza que le metían y que era innovador, ¿no? Ahora, como todo, no porque un grupo tenga cierto estilo musical es bueno, ¿no? O sea, que toca bien o que te guste, ¿sí me voy a entender? Entonces, habían grupos muy buenos que estaban saliendo y que pues se fueron de mi mayor agrado y hoy, por ejemplo, ya son grupos que participan en festivales donde van, por ejemplo, 80,000, 90,000 personas, son festivales, por ejemplo, de 2, 3 días, se venden, por ejemplo, las boletas un año atrás, como el Wacken en Alemania, nunca he estado, está el Hellfest, está el Bloodstock en Londres, ya estas bandas crecieron mucho y ya tienen 10, 15, 20 álbumes y una gran cantidad de fans, ¿no? Entonces, ¿cómo lo manejé así? Realmente nunca me han interesado los mensajes que transmiten las letras de ningún tipo de canción, porque yo sé que estoy fuera de contexto. Lo que el que hizo el compositor en el momento que construyó la canción, la música, las letras, eso no lo puedo saber. Es imposible. Ok. Aparte de que, sí, Y, de- es imposible saberlo. y siguiendo esa misma ruta, Mauricio, hacemos un salto cuántico y volvemos otra vez a la universidad. ¿Cuál fue aquel curso en el primer año de universidad de la, Sí. de la parte de ingeniería que dijiste, este curso me va a dar lata o este curso va a hacer que yo retroceda? ¿O no hubo ningún curso en especial que te diga, me costó o realmente todo fue muy fácil para ti? No, de hecho fue antes lo contrario. La universidad era muy exigente y tuve un problema. Y en el primer semestre, que acá tuvimos un racionamiento es que había poca agua, entonces tocó adelantar una hora el horario. O sea, a nivel, digamos, Colombia. Eso le llamábamos la hora Gaviria. ¿Por qué la hora Gaviria? Porque en esos momentos estaba el expresidente Gaviria, acá, César Gaviria. Entonces, claro, el problema que tuve realmente fueron por las materias que tocaba a las 7 de la mañana estar en la universidad. Y la universidad
Acá de San Buenaventura queda al sur-sur, más o menos es un trayecto. Si no hubiera ningún tipo de tráfico, al menos media hora, por una derecho por la quinta donde tú estuviste. ¿Te acuerdas cuando te viniste por la misma, pero para el otro lado? O sea, para el otro lado es no hacia acá, hacia San Antonio, sino hacia el sur. Entonces te puedes imaginar, más o menos era una hora yendo en transporte público. Pero entonces para llegar allá a las 7 de la mañana, pues tiene uno que estar saliendo por tardar a las 6 de la mañana. Pero recuerda que lo adelantaron una hora. Entonces, si por tardar te levantas a las 5, 5:15, desayunas, te alistas, te cambias, estás antesito de las 6 para esperar al bus y después llegas cuarto para las 7 y también el recorrido hasta la facultad era un poquito largo caminando, adelántalo una hora. Sí, yo estaba literalmente llegando a las 6 de la mañana. Las clases de las 7 eran a las 6 de la mañana. O sea que con el bus cuarto para las 5 y tenía que levantarme por ahí a las 4 de la mañana. Ese fue el problema. Porque yo estaba acostumbrado mucho, era a hacer, digamos, a dormirme tarde de noche. Entonces, prácticamente no dormía. Entonces tuve problemas con las dos clases que yo veía a las 7 de la mañana. Realmente, bueno, introducción a la ingeniería y la otra no me acuerdo cuál fue. Vea, porque llegaba sonámbulo, totalmente sonámbulo. Entonces, eso fue tremendo reto. Eso fue tremendo reto. Y Y, segundo, sí, dime. claro, nosotros igual perdías por inasistencia, pero Ajá. inasistencia era no puedes llegar más de 10 minutos tarde y probablemente 10 minutos tarde ya no te dejaban entrar el profesor. Así llegaras, ya no puedes entrar. Entonces, eso fue muy difícil. Pues son cosas como no paralelas, sino que colateralmente te impactan de manera directa, ¿no? O sea, es muy extraño. Aparte que así que llegues temprano a la hora que es, estás totalmente somnoliento. O sea, eso no sirve para uno tener máximo rendimiento a nivel cognitivo, ¿no? Para hacer labores, digamos, intelectuales, analíticas, de aprendizaje, olvida. Eso sí, eso fue una sopa muy amarga Sí. para mí. Y de ese tiempo en la universidad, Mauricio, siempre tenemos aquel profesor que dio una milla más, que dio una milla extra y que Mm, significó de alguna otra manera para vos decir, esta fue la persona que me influenció a mí y que de alguna claro. otra manera me dio la energía para continuar adelante a pesar de todos los inconvenientes que tuve en el camino hasta poderme graduar. Sí, ¿Recuerdas el nombre de ese profesor y por qué fue sí, que claro, impactó tanto claro. en ti? El ingeniero Jimmy Vélez. Jimmy Vélez, que es amigo mío personal, es una gran persona, porque él me ayudó mucho y me motivó, porque a mí me gustaban mucho los temas del lenguaje C y sabía que con él iba a haber C++. Y entonces él me inculcó. Yo empecé a estudiar durante las vacaciones antes de iniciar a estudiar C++, lenguaje C++. Eh, 2 meses antes me compré un libro y empecé a estudiar la parte de objetos, cómo programarlos, los conceptos de encapsulamiento, herencia, polimorfismo, y él notó ese gusto. Entonces me ayudó mucho. Él fue el que me terminó ayudando, eso fue en tercero que tomé clases con él, perdón, en quinto semestre, porque yo atrasaba en las materias de computación, en la materia de tercero, pero la vi en quinto semestre. Y coincidencialmente fue algo muy bueno porque me tocaron los nuevos lenguajes de programación. Pues a quinto semestre ya tenía que haber terminado todas las materias de computación. Y realmente estaba viendo las de tercero en el quinto semestre. Y él fue el que me impulsó y me ayudó mucho para conseguir mi tesis. O sea, el proyecto de grado y el director del proyecto de grado mío. Entonces, el ingeniero Jimmy Vélez, o sea, fue una gran persona que me impulsó en la cosa directa que yo hago hoy, ¿no? Orientación a objetos. Yo me leí todos los libros de los tres amigos, Grady Bush, Ivar Jacobson y el otro era Jim Ramba. Aprendí a la parte de los métodos de use cases, del OMT, aprendí, o sea, me tocó aprender para hacer la tesis, toda la parte filosófica a nivel, digamos, metodologías de análisis y diseño orientado a objetos, gracias a él. Y pues eso es lo que realmente yo aprendí.
las buenas prácticas de lo que son metodologías de análisis y diseño de ingeniería. Era lo más avanzado que había en los años 90 y en los pocos lenguajes que se podía utilizar eran C++. Entonces, él me ayudó mucho en mi perfil profesional. Pero a la par también recuerdo que grandes profesores tuve, por ejemplo, el profesor de cálculo, el profesor de física, el profesor de estadística, el profesor de economía y finanzas, pues realmente fueron grandes personas, ¿no? O sea, que me sentí gran apoyo por parte de ellos. Lo que pasa es que estas disciplinas que te digo que son de apoyo para la carrera, el foco de la carrera mía, son las que me han servido mucho. Por ejemplo, la parte de matemáticas financieras, economía y finanzas, yo me perfilé por ese lado. Y las bases matemáticas, digamos, de ecuaciones diferenciales, cálculos avanzados, pues también me ha ayudado mucho, porque yo soy muy hábil para hacer cálculos. O sea, cuando si me preguntas en estos momentos de matemáticas, no recuerdo mucho, pero sí calculo súper bien. O sea, eso sí sirve y calculo al vuelo. Entonces, cálculos porcentuales, identifico rápidamente patrones, con eso se pueden hacer cotizaciones, por eso se pueden hacer, por ejemplo, troubleshooting, entender, por ejemplo, cuando hago revisiones de arquitectura de sistemas y de información, proyectos están fallando, yo rápidamente identifico eso. Entonces, esas bases lógicas provienen de otros profesores, ¿sí me va a entender? Y la parte, digamos, directa digamos, de ingeniería que aplico con lenguajes de programación en los proyectos, pues proviene del profesor Jimmy Vélez. Entonces, es la mezcla de varios perfiles que tuve gran afinidad y me ayudaron mucho. Hoy en día, sí, hoy en día sabemos, Mauricio, vos has aceptado muchos retos y has tenido mucho éxito en esos retos que has enfrentado. ¿Cuál fue el primer reto que enfrentaste cuando saliste de la universidad? ¿Qué fue lo primero, el primer trabajo que tuviste y qué aprendiste, qué enseñanza te dejó ese primer trabajo? Fue muy bueno porque en la universidad fue como el primer webmaster, o sea, yo hice el primer sitio web con otro compañero, Arturo Méndez. Y mi compañero, él era muy fuerte en lo que eran sistemas operativos Unix. Entonces él recompiló el kernel de Linux de un Linux Slackware 2.0 alemán, y lo compiló para que pudiera funcionar en una máquina Intel, creo que era Pentium, y el problema era que no reconocía el kernel de Linux de los discos SCSI, no lo reconocía, y él modificó el código fuente del Slackware, y entonces ahí, pum, montó el sistema operativo. Y yo lo quise montar fue el Apache HTTP Server, para hacer las páginas web. Esto fue en 1995. Y era un sitio, digamos, web privado. El servidor se llamaba Argus, como el monstruo griego de los 100 ojos que nunca duermen. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque yo me perfilé, me gustó mucho la parte, digamos, primero, pues a nivel HTML, después, 1996, si mal no recuerdo, ya salió el Netscape Communicator y ya permitía programar en JavaScript. Entonces ya podía yo hacer cosas interactivas, no el HTML como muerto, la página pues muy estática, sino que ya podía construir programas que corren dentro del navegador y manipulaban los objetos del DOM, el Document Object Model. Entonces, cuando yo salí en 1997, en junio, que terminé los 10 semestres, entonces yo empecé a trabajar en la empresa de mi director de tesis, que fue el gran ingeniero Orlando Rincón, que es un gran ingeniero y empresario acá muy reconocido en Colombia. Entonces él tenía una empresa con otro socio de él, que se llama Open International Systems, que también es una gran empresa, creo que tiene más de 30 y algo de años, y fue la primera empresa en la que yo trabajé. Él me dijo, Mauro, ¿qué vas a hacer? Porque le dije, Orlando, ya terminé, porque yo iba a hacerle las entregas de mi tesis, ¿listo? De mi proyecto de grado. Entonces decía, ya terminé, me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tienes pensado? Entonces le dije, pues no sé, me dijo, ¿por qué no te gustaría trabajar acá en la empresa? Y dije, pues sí, se ve muy bien. Entonces me dijo, pues ve al área de recursos humanos y programamos una entrevista para que te hagan las evaluaciones psicotécnicas y pues si calificas, pues ingresas acá. Entonces, ¿por qué te estoy contando eso? Porque cuando yo arranqué ocurrieron dos cosas. Uno, que él ya sabía que yo trabajaba con tecnologías para el Internet y ya en esos momentos venía trabajando con la primera versión de Java, ¿no? Que eso sí me gustó mucho más que el C++, pero porque podíamos construir aplicaciones que corrían los applets, corrían en todo el browser. Ya era una cosa, wow,
radical. Estaba muy bonito. Y a la par, como en esta empresa Open Systems, ahí teníamos productos para empresas de telecomunicaciones, principalmente lo que es sistemas de soporte operacional, Operational Support Systems, los que administran como las centrales telefónicas, y la clave era el Billing Support System, el sistema de facturación que estaba instalado, digamos, más que todo para telefonía de larga distancia. Entonces necesitamos era una interfaz web para hacer peticiones, quejas y reclamos para una de las empresas más grandes, no, sino la más grande. Era Capitel acá en Bogotá, que era de Telecom. Y entonces necesitábamos construir eso. Entonces, en esa época, como en Open se trabaja mucho con Oracle Forms y bases de datos Oracle, ellos venían migrando desde Unified, puro C, lenguaje C. Son a Oracle Forms. Entonces, el primer reto fue tratar de utilizar el Oracle Web Server para configurar el cartucho para Oracle Forms y que se puedan desplegar las pantallas Forms en un browser con un plugin para un Java Applet. Ese fue el primer reto. Me duré 4 meses configurando eso. Además de que era un sistema de empresarial de misión crítica, entonces no eran 2 formularios. Y segundo, cuando hice funcionar eso, pues realmente no funcionaba muy bien. Realmente la emulación en el browser, pues sí funcionaba así, pero era bastante lento, luego no se veía viable. Y después surgió el proyecto para un sitio web, con Oracle Web Server otra vez, pero lo armé con la parte del cartucho de PL/SQL, el PL/SQL cartridge, para Telecom, para Capitel, en Bogotá. Es una empresa de telecomunicaciones que era de Telecom. Ahora, el reto fue que ahí te tocaba construir todas las páginas HTML y los formularios embebidos dentro de paquetes PL/SQL, o sea, visualmente. Era un sitio web muy complejo, imagínate hacer eso. Entonces, claro, había una empresa que estaba construyendo el sitio web, pero digamos, el nuevo sitio web corporativo. Y nosotros teníamos que construir la aplicación web para embeberla dentro del mismo sitio web corporativo y que ahí puedan interactuar, digamos, con, digamos, el servidor de base de datos era donde estaba almacenada toda la lógica de negocio. Entonces yo lo que hice fue inventar una forma de cómo separar la interfaz de usuario de la lógica de programación, al menos lógica web, porque la base de datos tenía la lógica, pero el core de negocios. Entonces construí fue un compilador donde tú cogías en esa época, recuerdo, era Microsoft Front Page 98, que ese sí era visual, what you see, what you get. Cogías y arrastrabas para pintar formularios y lo que fuera, pam, 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 pero eso era puro HTML. Tenías que meter eso dentro de un paquete PL/SQL. Luego, por lo cual el web server de Oracle, el 2.1, realmente era solamente un proxy. Debo entender que recibía solicitudes HTTP y los paquetes PL/SQL tuyos que contenían la interfaz HTML capturaban la información e invocaban los store procedures con la lógica de negocios, bien sea para ejecutar una transacción o bien sea para consultar información. Entonces, con este compilador lo que hacíamos era pintar más visualmente los formularios y había un compilador que construía en Java y el formulario lo volvía un PL/SQL ejecutable, digamos, y lo instalamos en la base de datos. De manera que la instalación de la base de datos era muy chicha. Invocábamos por debajo del sistema operativo, llamábamos al SQL Plus. Le decíamos, aquí está el archivo donde usted va a compilar esto dentro de la base de datos. Entonces, abrías el navegador, los cambios que hubieras hecho en el front page, cambiabas, por ejemplo, le colocabas imágenes, pintabas el formulario, lo cambiabas de forma, le ponías gráficos, lo que tú quisieras como diseñador gráfico, y solamente le decías, compíleme en esta página transaccional, que le llamábamos el Transactional Web Pages, Web Server Pages. Entonces, el diseñador gráfico cogía esta página, la diseñaba, por otra la pasábamos, era plana, y él la ponía bien bonito, igual de acuerdo con el look and feel del sitio. Cogía en el TPG, Transactional Web Pages Generator, y pan, en Java, y ¡pum! Él le compilaba eso en la base de datos, actualizaba el browser y ya salía el formulario 100% funcional en PL/SQL sin saber nada de programación. Entonces separamos los roles de diseñador web contra los de programador web.
¿Listo? Ese fue el Sí, tremendo reto. eso era bastante. Ahora, Mauricio, ¿cuál consideras vos a título personal que fue el reto más importante hasta hoy en día que hayas enfrentado? Un momento, yo termino para explicarte de qué nivel fue este tema del proyecto de este sitio web con PLSQL, Oracle Web Server. Es que los interventores, no sé si los conoces, de una firma sueca que se llama Telia. Telia es un conglomerado de más de 500 empresas y ellos eran los asesores directos de Telecom y Capitel. Y la IT manager Karina Bar fue la que directamente auditó todo el proyecto. Entonces ella aprobó primero el proyecto de construcción de este generador de páginas transaccionales y después lo vio funcionando. Cuando estuve en la reunión de presentación, vamos a construir esto y tenía yo un pequeño demo, pero muy básico. Esta señora que es una tremenda IT manager y gran amiga también personal mía en su época, pucha, muy bien. Me preguntó, ¿y qué problemas tiene esta solución? Y yo, ¿qué problemas tiene esta solución? Resolví ese problema. Separa los roles. Se hizo el proyecto y de hecho en el 99 fui a hablar en el International Oracle Users Group. Hoy le colocaron IOK independiente, Independent Oracle Users Group. Eso era International Oracle Users Group. En Denver, Colorado, en mayo 1999 y fue a exponer el proyecto y a mostrar, digamos, la herramienta cómo funcionaba. Entonces, y les gustó mucho. De hecho, varias personas afuera me preguntaron cuánto vale la herramienta. Porque no había nada. Oracle no tenía nada. Algo muy parecido que tenía en esos momentos era con el Oracle Designer, recuerdo mucho. Pero pues era una filosofía muy diferente y esto era más como para un sitio web de carácter público, ¿no? Para empresas de telecomunicaciones con un deployment más o menos atendiendo una ciudad de 10 millones, 8 o 10 millones de personas. Que son dos cosas diferentes. Entonces, eso fue un tremendo logro. Paper 913, Instant PLC Web Cartridge for Building Web Neutral Look and Feel Web Applications with Java. That's it. Adelante. Eso es lo que te quería decir. Esto no fue así tan fácil. Entonces, estamos hablando de 1997, 1998 y en el 99 ya todo estaba corriendo. Ok, Nos tocó avanzar. Entonces te reformulo la pregunta, ¿ok? Porque si me hablas que vas a exponer eso a a un evento de gama mundial, donde Sí, lleguen y dicen, mira, te reconocemos que eso que has hecho no lo tenemos, yo como Oracle Corporation no lo tengo, no lo hay nadie en el mundo, ¿cómo? no ¿Cuánto había. cuesta eso y demás? Eso fue un gran reto, presentar eso y que la gente Claro, reconociera que eso era algo especial y era único. O no sea, había era, nada. Sí, si lo decimos en términos de inteligencia artificial, era una anomalía en la Matrix. Era algo que sí, se algo salía, así. algo que se salía de lo común. Ok, Sí, sí, es pero cierto. ya en el plano, porque nosotros te conocemos a vos como una persona muy importante en temas de llevar a cabo eh, proyectos que son de difícil Especiales, sí, conclusión. ¿Cuál sí, es ese sí. proyecto de conclusión? Porque yo lo sé, yo creo que yo lo conozco, pero la gente que nos está escuchando a nosotros posiblemente no lo sepa. ¿Cuál es ese proyecto que de alguna otra manera, bueno, la última vez que te vi no te vi canas, pero se utiliza mucho la frase para decir, esto me sacó a Sacó mí las canas. canas. Exacto. ¿Cuál consideras que haya sido esa experiencia que te elevó a la potencia y Oh, que te claro. exigió lo mejor de ti? Total, ahí te lo voy a explicar. Y va a ser por épocas porque uno va incrementalmente avanzando y en pronto de varios proyectos hay uno relevante y hay una parte de ese proyecto que era casi imposible y sin eso no podía salir adelante. Ahora te voy a hablar. El que realmente ya me ayudó a consolidar todas estas prácticas de ingeniería con últimas tecnologías fue el proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo para Ministerio de Hacienda de Costa Rica en el Banco Central de Costa Rica para hacer toda la liquidación y compensación de valores.
sea, ciclo de vida de valores en el Banco Central de Costa Rica, integrado con la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica y todos los bancos, ¿listo? Y los puestos de bolsa. Entonces, ¿por qué ese proyecto fue tan retador? Porque utilizábamos las últimas tecnologías. En esos momentos, los Ferraris, que eran la capa media middleware, era la parte de WebLogic Server de VA Systems. Después lo compró el año 2008 ese. Y en la base de datos, pues era base de datos Oracle, todo sobre máquinas de Sun Microsystems. Este proyecto fue demasiado retador. Lleva, de hecho, creo que un par de años de retraso y en un año me tocó implementarlo completo, evidentemente con un equipo de trabajo que inclusive me tocó ayudar a armarlo y llevar a algunos ingenieros desde acá, desde Colombia, porque ahí no teníamos gente suficiente para hacerlo. Proyecto hiper difícil, precisamente por la presión a nivel nacional, porque llevaba un retraso y no se veían resultados. ¿Listo? Eso estuvo fantástico, o sea, apoteósico. Ahí en San José de Costa Rica, en el centro, en el downtown, al frente del Banco Nacional, el Banco Central, el BCCR. Tengo muy buenos recuerdos, porque realmente, así como fue retador, fue muy benéfico para de ahí en adelante yo arrancar mi primera empresa de tecnología en su época y empezar a hacer proyectos ya a gran escala, ¿no? Por ejemplo, para grupos, digamos, financieros acá en Colombia, como el Grupo Aval, por ejemplo, ayudar a hacer toda la arquitectura y acompañar todo el proyecto de hacer toda su reconstrucción de su banca en línea para 4 bancos, ayudar acá en la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, la ETB, también asesorando, digamos, todos los proyectos transversalmente que estaban haciendo más o menos un grupo de 150 ingenieros. Y uno va avanzando así, o sea, uno avanzando es, después, no es que ya he hecho muchos proyectos, pero digamos, retadores, por ejemplo, puedo mencionar varios, ¿no? Digamos, con el Ministerio de Hacienda de El Salvador, sí son tremendos proyectos, del año 2008-2009, con, digamos, software middleware Oracle, lo que era Oracle SOA Suite, integrando, por ejemplo, los sistemas, digamos, de contabilidad pública con los de recolección de impuestos, con los de contabilidad pública y el de contabilidad pública con los de inversión y crédito público, con Hay, plataforma hay, Oracle. hay, Duro, hay uno que duro. sé que estuviste ahí que también te sacó canas verdes, ¿ok? Ah, Y que por su relevancia, geográficamente hablando, todo el mundo sabe y conoce el canal de Panamá. ¿Qué sí. representó para ti ese proyecto como tal? Oh, excelente proyecto, porque muy retador, porque realmente cuando este proyecto yo arranqué fue en el año 2012 y fue asesorando toda la arquitectura de infraestructura. Entonces uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Y dice, no, espérate un momento, démosle contexto a las cosas porque no es tan fácil. De que pasa que la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá necesitaba tener, antes de sacar la tercera esclusa, que era la expansión, ¿cierto? A nivel físico, para tráfico interoceánico, necesitaba tener los sistemas actualizados y funcionando. Entonces, el sistema que atiende a todos, digamos, los clientes que pasan por el Canal de Panamá, llámese navieras, llámese, por ejemplo, cruceros, lo que sea, es el portal de servicios marítimos en línea. Entonces, para eso hubo una selección de proveedores y el que ganó fue la oferta que tenía infraestructura, software y hardware Oracle. Todas las herramientas, las últimas de capa media, incluyendo la parte de Web Center, o sea, el portal, incluyendo la parte de integración SOA, la parte BPM, Identity and Access Management, pues eran más de unos 20 productos realmente. O sea, bien complejo. Entonces, primero fue diseñar cómo iba a ser la arquitectura de infraestructura, pero el problema está en que ellos necesitaban una arquitectura de referencia para ellos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo entré yo ahí? ¿Cómo entré yo ahí? Porque ya había un gran consultor, de hecho creo que venía de California, y era excelente, evidentemente, para manejar los productos. Los productos, ya arquitectura de referencia para productos. Pues decían, no, es que yo necesito la arquitectura de referencia para mí, o sea, para mi empresa, para el canal. ¿Listo? Entonces la persona no pudo responder, dar respuesta a esa solicitud.
Ahí fue cuando yo llegué, ingresé a reemplazarlo, evidentemente. Y el reto mío fue entender cómo funcionaba, hacer una arquitectura de referencia alineada con, digamos, con el negocio, o sea, las áreas funcionales, procesos, canales digitales, servicios del Canal de Panamá y decir, listo, tu infraestructura debe quedar así. ¿Listo? Todos los ambientes preproductivos, a los no productivos y los productivos y los de contingencia. Y pues, fue un trabajo largo, un par de meses. En Panamá fue la primera ida, fueron 2 semanas, pero trabajamos ya vía remota 2 meses largos más. Eso fue 2012, ¿listo? Y después se desarrolló en paralelo con un proveedor de la ACP el portal de servicios marítimos, o sea, con encima de toda esta infraestructura middleware Oracle. Ajá. Y en el año 2015, entonces yo regresé, pues tuve la oportunidad de participar y califiqué otra vez, ya me seleccionaron a través del proveedor, que era proveedor directo con la ACP, los señores de Cable and Wireless Business Solutions, y yo fui a revisar, pues, digamos, ya cómo quedó eso y toda la, o sea, tuning de aplicación, tuning de infraestructura, y la preparación para la salida en vivo, el Go Live, y el soporte 7x24 durante 90 días, 3 meses. Entonces, eso fue apoteósico. Porque, vea, cuando llegues, que bueno, vamos a darle tuning a la infraestructura. Yo fui con 2 expertos más que me ayudaron, pero tremendos expertos. Entonces, uno que era un DBA, un gran amigo mío, Mauricio Peri, y otro que es Leo Levian, que es argentino, experto en la parte de middleware. Entonces éramos 3 para revisar esa infraestructura y hacerle tuning, ¿no? O sea, todas las capas, incluyendo hasta mirar si necesitábamos instalar parches, ¿no? O sea, todo antes, es que es mejor antes de salir que empezar a tener problemas en producción. Y llegamos sobre la tercera semana, porque eran 8 semanas. Llegamos sobre la tercera semana, lo primero que me dijeron es, vamos de la tercera semana. Yo no, yo acabo de llegar y hubo un retraso. O sea, la salida en vivo no se corre. Primer detalle. O sea, la fecha de salida en vivo es, o sea que de las 8 semanas quedaban 5 semanas nomás. Y llegué a la tercera. Listo. Y ahí, en un login, pues realmente sí está bastante lento. Durábamos casi 1 minuto en las máquinas de producción. Decía, ¿qué pasa? Entonces lo que entendimos era que tocaba era revisar los algoritmos y en cada una de las capas, la programación de cada uno de los servicios y componentes de cada una de las capas. Y entender cómo lo podemos optimizar y que el proveedor que está desarrollando el software implementara esos cambios, porque si no, no íbamos a poder salir. Por más de que le diéramos tuning a las máquinas de infraestructura, ¿sí me voy a entender? Ni el sistema operativo, TCP, máquinas virtuales, Java, los productos, por ejemplo, WebLogic, SourceSuite, Web Center, Portal, todas esas cosas. Y no había forma. Entonces fue tremendo reto, porque la fecha no la corrieron, la salida en vivo, yo creo que ya estaba comprometida, ¿no? A nivel junta directiva. Entonces fue bastante difícil, pero lo logramos. Salimos muy bien. Recuerdo que fue en junio 10 del año 2015 y esa salida en vivo estuvo fantástica porque al otro día, bueno, 2, 3 días después me comentaron, este es el proyecto más extraño que hemos hecho. Yo, pues, salía en vivo, yo, ¿por qué? Digo, ¿por qué no falló nada? ¿Por qué no falló nada? De hecho, yo sí retrasé 3 días la salida, porque era un viernes la salida. Y yo le dije, yo pienso que los ingenieros de desarrollo están demasiado cansados. Y por favor, no salgamos el viernes. Y es que era una salida sin rollback, ¿no? No, o sea, o como un paralelo, un piloto, no, es apagas el portal antiguo y prendes el nuevo y aquí no vamos para atrás, o sea, que lo que falló, entonces empieza eso a impactar todo el tráfico marítimo, o sea, entonces yo les dije que esperáramos al lunes, entonces el deployment se hizo domingo por la noche para pues tenerlo listo el lunes, entonces la gente había descansado un poquito. Y yo quedé con dolor de cabeza como 3 días, perdón, como 3 semanas. 3 días duré como durmiendo, estaba colocalizado cerca en las esclusas de Miraflores a 5 minutos línea directa por una carretera, por si cualquier cosa pasaba. Ahí estaba. Pero estaba exhausto.
de tanto pensar y que bueno, al final lo logramos, pero las labores mentales y como este proyecto son súper, o sea, demandantes, ¿no? Y lo bonito, igualmente la satisfacción y los logros, ¿no? Salió todo muy bien. En los siguientes 3 meses que ya soporte remoto, 7 por 24, nomás hubo 2 incidentes, pero en pruebas, o sea que no falló nada. Sí. No, ya eso es ganancia. Como dicen, hay una máxima que dice, yo hice algo, lo programé, el que sirva es ganancia. Pero en tu caso, como dices, fue algo Oh, especial. Fue mucho claro. más que eso. Ahora, para ir poco a poco cerrando este capítulo que hemos arrancado el día de hoy contigo, Mauricio, vamos a ver, ¿qué tan caleño sos? Porque generalmente a la Ah, gente de Cali se le conoce como caleños, ¿verdad? caleño, sí. Exacto. Si te digo de la plazoleta Jairo Varela, ¿de quién estoy Ajá. hablando? ¿De quién? Jairo Varela, el grupo Nietzsche. Del grupo Nietzsche. Ok, Queda al frente, sí. Pues es ok, que es emblemático. Es el ok, grupo Nietzsche es lo más emblemático, creo yo, que tenemos acá. Y hay otro gran grupo, digamos que es Guayacán también. Pues de aquí el Valle del Cauca. ok. Eso es lo... Está muy cerca ahí de tu casa. Hay eh, una palabra que iluminan en la plazoleta. ¿Cuál ah, es esa palabra? no sé. Ahí está Ok, la trompeta, pero no la he visto. ok. No. La palabra es Nietzsche, Nietzsche. precisamente, es la del El grupo. grupo Nietzsche. Ok, hay algo que hace muy especial al río que nace, o el río que pasa ahí por el centro de Cali. ¿Qué es eso que lo hace tan especial El río a ese Cali. sector? Ajá, ahí El en el río centro. Cali. En la Es que es ribera toda la del, parte. en la ribera del río Cali hay Sí. una obra de un pintor y un escultor muy famoso, caleño. Tejada, el maestro Tejada. Ajá, ¿qué es lo que hace Sí. especial y que toda persona que llega a visitar Cali debe de ir a conocer? El gato de Tejada, sí, que está cruzando al lado del puente. Es el parque. La obra es el gato grande, o sea, por ahí unos 5 metros y al lado hay muchos gatos, pero ¿qué? Por ahí de 2 metros, que los han donado a empresas que han comprado los gatos para adornar ese parque, pero cada empresa ha pagado a un artista para que lo decoren, porque el gato lo venden por ese algo pelado, o sea, él no tiene ninguna, como una estatua en blanco, o sea, todo blanco. Entonces los han diseñado de tal forma que hay unos que, y cada uno tiene su explicación. Si la gata, yo no sé qué es. Ah, exacto, tiene una Pero, historia, es súper curioso y es muy sí, interesante el muy verlo. bonita. Ahora, una cuarta. Vamos a ver, vamos a poner tu conocimiento a nivel de historia. Hay un monumento que se llama a Sebastián Belalcázar, ahí Sí. en Cali, y apunta, la mano de ese monumento apunta específicamente a un punto cardinal, a un área específico. No ¿Hacia sé, dónde creo que está apunta? así. Creo que debe ser hacia el norte. Norte. No sé, hacia el norte. Es que queda acá Ajá, cerquita, caminando. ajá, Yo eso me apunta paro, está hacia así. dónde? Bien. ¿Hacia el Norte. océano Atlántico o hacia el océano Pacífico? Ah, entonces es el Pacífico. Debe ser Al Pacífico, eso es el correcto. Pacífico. Ok, y hay un dato especial, ok. En la plazoleta de Jairo Varela existen 4 trompetas que suenan de manera diferente. No te voy a Ah, decir las 4, pero al menos dime una de las 4, cuál es ese sonido que tiene? no, no sé. Porque lo que he visto que ha pasado es que hay unas cabinas y uno se mete dentro de la trompeta y ahí suena un estilo de música. Uno está sonando música, pero no, no sé. Me hackeaste. Dice, según lo que dice la información oficial del centro del puro corazón de Cali, dice que la primera Sí. trompeta suena a timbales, congas, bongo, campana y maracas. La Ah, ok. segunda, a bajo, teclado y vientos. La tercera, a líder y coros. Y la cuarta trompeta dice que es la canción completa. Oh, ok, ok, Eh, está bien. eso, como dices, es un hackeo.
a un caleño Sí, claro, de cepa, claro, ¿verdad? claro. Ok, Mauricio, la verdad es que generalmente, bueno, la última vez que nos reunimos nos pasamos hablando casi 5 o 6 horas y Pues sí, se nos fue muy rápido el tiempo. Pero correcto, lógico, no podríamos hacer un podcast de 5 o 6 horas porque simple y claro. sencillamente nadie lo va a escuchar. Y espero que de alguna otra manera hayamos conocido un poquito de tu historia, un poquito de cómo fue que empezaste en este mundo. Y aludiendo un poquito a lo que nos decías, que tenías cierta inclinación hacia la parte de la filosofía y demás, eh, para cerrar este podcast quisiera que me dieras una reflexión con respecto a lo que está pasando en el mundo. El mundo, tecnológicamente hablando, está sufriendo cambios muy importantes relacionados con el tema de la introducción de nuevas tecnologías como la tecnología de la inteligencia artificial, como la adopción de la Sí. inteligencia artificial en nuestro día y demás. Pero aún así hay problemas sociales que Mm, parecieran ser eh, de 100, 200 años atrás, o de la era moderna, después de la revolución industrial, que siguen siendo parte de la humanidad. Seguimos teniendo claro, conflictos bélicos y parece que no comprendemos, la humanidad no no, aprende de que no hay ni ganadores ni vencidos en temas de este tipo. Desde tu punto de vista, como esa parte que tú dices que siempre te gusta y que yo te conozco, que te gusta reflexionar sobre el presente y el futuro en el cual estamos. ¿Cuál sería esa reflexión que haces hoy que estamos grabando el programa 2 de diciembre del os, 2023, 2 de con, diciembre. exacto, con respecto a la humanidad? ¿Cuál sería tu Mm, reflexión con el tema de estas tecnologías emergentes que nos hace ver como una sociedad altamente civilizada contra un contraste donde nos muestra todavía como una especie de la época de las cavernas? total. Yo pienso varias cosas. Bueno, voy a hablar de los dos puntos. El primero, igual está relacionado con el segundo. El primero de la inteligencia artificial. Estamos en una excelente época. Eso es transición, es un cambio totalmente disruptivo. Cuando eso lo vienen trabajando desde los años 60, ¿no? Lo que pasa es que hoy con las capacidades computacionales, nuevos lenguajes de programación, computación en la nube, no es infinita, pero es infinitamente mayor que lo que tenían antes. Los grandes científicos estilo de los precursores, como Alan Turing, ¿no? En los años 50 finales. Eh, Me parece excelente porque esto vuelve y le da como una transformación. Es como una vuelta otra vez. ¡Pum! Evolución. Ahora, ante los cambios, el problema son los procesos de adopción, Ron. ¿Qué quiero decir yo? Entonces, la inteligencia artificial nos va a ayudar a hacer muchas cosas, es mejor dicho, eficiencia, automatización de muchas cosas. Por ejemplo, ser más productivos para hacer labores rutinarias que antes no podíamos automatizar. Por ejemplo, resúmenes de algo, de un libro, de un paper, ¿sí me va a entender? Producciones, por ejemplo, rápidas de videos, producciones de música, producciones, por ejemplo, en la parte de seguridad, detección, por ejemplo, de las personas, identificación de objetos, ¿cierto? Reconocimiento de patrones complejos, por ejemplo, para resolver problemas como, no sé, grandes enfermedades que no hemos podido descubrir una cura, ¿cierto? Pero y también, por ejemplo, carros autónomos o vehículos casi autónomos, todavía le falta, obviamente, pero sí se nota un gran apoyo de industria. Ahora, las tecnologías como tal, pues realmente no son ni buenas ni malas. El problema es la adopción y el uso. Lo que tenemos que prevenir es el uso indebido o el abuso de estas tecnologías. Por ejemplo, crear videos fake. Coger una persona con su cara, crear un video y también ahí se puede emular la voz, ajá, con los puntos de inflexión y confundir a alguien o transmitir noticias falsas. ¿Sí me entender? Ahora, como ya las tecnologías, principalmente después de la pandemia que tuvimos, o sea, todo se amplificó más o menos, se aceleró unos 5 años en menos de un año. A nivel tecnológico estamos hiperconectados. Tenemos también grandes problemas porque muchas personas pues realmente son muy ajenas a la tecnología. ¿Sí me voy a entender? O sea, que se pueden dejar engañar fácilmente. Y claro, eso trae problemas y confusión. Ahora, si lo utilizamos, digamos, para bien, como por ejemplo,
tratar de resolver problemas que no hemos podido encontrar, ¿cierto? Con los algoritmos de Deep Learning, por ejemplo, o de Machine Learning, a partir, por ejemplo, de expedientes clínicos o lo que sea, o por ejemplo, papers científicos, y que podamos hacer grandes soluciones a problemas que no hemos podido, pues está excelente. Que, por ejemplo, sirva para ayudar o facilitar procesos de aprendizaje o de educación, está excelente. Que nos sirva, por ejemplo, para tener vehículos que sean más seguros en la carretera que un humano manejando, ¿cierto? Que nos pueda dar, no sé, un lapsus mental, no sé, podemos tener un momento, un ataque al corazón, Dios no permita. Pues los vehículos autónomos, cuando estén realmente autónomos, pues serán una gran ayuda para muchas personas, porque finalmente la carretera es peligrosa, pero falta todavía. Lo que creo que no debe ocurrir es que se confunda que al final estos son programas que funcionan encima de máquinas, computadoras y sobre redes de telecomunicaciones, ¿no? Con el Internet. Sí, en general lo que estoy diciendo es que las tecnologías per se no son buenas ni malas, sino el uso que nosotros hacemos de ella. Ahora, que alguna de esas inteligencias artificiales se vaya a salir de control y venga y acabe con todos, falta todavía mucho, pueda que llegue. Lo que necesitamos por el momento es regular. Uno, regular estas tecnologías y su uso, saber quién es el responsable. Dos, evangelizar es capacitar a las personas para que también no vayan a ser víctimas de otras personas que las utilizan estas tecnologías de inteligencia artificial, pues con fines, digamos, maliciosos o malintencionados. Eso no debe ocurrir. Y eso hay que trabajarle durísimamente. Creo que ahorita la última noticia que vi acá en un canal de YouTube de una empresa de educación que se llama Platzi, hablaba el señor Freddy Vega, ya que en California han sacado una nueva regulación cuando los estudiantes terminan como a estudiar su bachillerato o el college, que realmente tienen que hacer un año donde les van a explicar todos los temas de ciberseguridad, de inteligencia artificial y todas estas cosas para que sean conscientes. ¿Sí me van a entender? El problema es la ignorancia. Lo que más nos va a afectar es la ignorancia, que es falta de conocimiento en la sociedad. Mira, por ejemplo, hoy cuántos problemas tenemos nosotros de ciberseguridad, pero a pura ingeniería social. No son tremendos hackers, sino que a partir de personas que tienen ciertos manejos básicos de un Facebook, de un WhatsApp, logran engañar a personas, de alguna otra forma los persuaden y de alguna otra forma les quitan sus recursos. O los suplantan, les quitan sus cuentas, pero realmente no son personas altamente tecnológicas, sino que necesitamos lo que es educación y concientización, pero para ello hay que capacitar a las personas. Ahora, yo le veo muy buen futuro porque seguro nos va a ayudar a hacer más cosas. Y de la misma forma como cada vez que viene una nueva ola que revoluciona, digamos, nuestro planeta como la IA, en realidad hay cambios drásticos, ¿no? A nivel social, empleos, o sea, a nivel económico. Entonces, también muchos empleos rutinarios van a bajar la cantidad, digamos, demandada de personas de esos perfiles. Entonces, tenemos que capacitarnos, incluyendo nosotros, Rona, incluyéndonos nosotros, los de tecnología, porque lo que sí es cierto es que el avance, la curva es vertiginosa, cada vez está avanzando más rápido y por eso es que ya vemos a nivel mundial, por ejemplo, gobiernos donde están tratando de ver cómo regulan esto. Por ejemplo, cartas donde múltiples empresarios y grandes empresarios se están manifestando, mira, para un momento, haz un stop antes de que esto se nos vaya de control. Pero la cosa no es tan catastrófica, es que hay que prepararnos, para que como ahora estamos mundialmente interconectados, o sea, interconexión global, ese es el peligro. Sí, ahora inclusive acabas de decir algo que es muy importante, o sea, en el proceso, sobre todo en la parte de tecnología, nosotros tenemos que ser muy disruptivos con respecto a cómo la utilizamos. Claro. Hoy en día, mucho del contenido que yo preparo es utilizando herramientas de inteligencia artificial. O sea, Claro. no me mato la cabeza llegando y generando contenido o pensando qué ideas hay, sino básicamente utilizo esas herramientas para poder transmitir de una manera mucho más eficiente un tweet o algunas recomendaciones específicas y es Sí. muy sencillo, no gasto
horas creando un video cuando tengo una herramienta de inteligencia artificial y que me cuesta, qué sé yo, una suscripción de $4 mensuales y Claro, me claro. permite en cuestión de minutos crear algo que profesionalmente se ve muy bien y evitar Sí, tal vez caer en una directriz distinta. Ok, y yo creo que eso es algo muy importante de lo que estás diciendo. O sea, recientemente, hace menos de, ¿qué te digo? Un mes y medio más o menos, estaba en el Congreso de ISACA Latinoamericano y tuve la oportunidad de participar ahí. Y en la parte del foro les decía yo a ellos que uno de las grandes retos que tenemos como sociedad, no solamente en Costa Rica, sino a nivel de la región latinoamericana, era que el tema básicamente es que tenemos una gran población con un gran analfabetismo en temas de tecnología y donde usamos correcto. de manera empírica la tecnología, donde nos exponemos seriamente a problemas de seguridad muy grandes, pero que también había una parte de culpa de parte de nuestros gobiernos, en donde básicamente las personas que estamos de alguna otra manera involucrados con temas de ciberseguridad, con temas de todo eso lo que hay a nivel de tecnología, generalmente nos damos cuenta de situaciones que se presentan a nivel de país, no hablamos a nivel de organización, porque esos son mucho más fáciles a veces entre colegas estarnos conversando, mira, me pasó tal situación, pero a nivel país es muy Claro, difícil muchas veces poderse dar cuenta de las cosas que hay, nos damos cuenta meses o después de que una situación se presenta. Y entonces, básicamente les decía yo a ellos, no vale que la gente que hace daño se prepare, esté capacitada, tenga todas las herramientas necesarias, pero que nosotros no tengamos o no podamos jugar en el mismo en el mismo estadio con las mismas reglas de ellos, porque no nos damos claro, cuenta que como sociedad en Colombia, en Chile, en Perú, en Argentina, estamos en México, estamos sufriendo un ataque cibernético y claro. simple y sencillamente los gobiernos dicen, no, mira, para no causar pánico, no demos esta información, no la Oh, hagamos pública, oh, o lo que yeah. es peor, todo, dejan a personas políticas a cargo de una situación de crisis y en donde simple y sencillamente muchas personas políticas no tienen ni el conocimiento ni criterio técnico para poder eh, Claro. determinar si esto es importante o no. Y en el último año nos hemos visto fuertemente afectados con muchas situaciones en todo. Colombia hace poco fue foco de un ataque cibernético Sí, bastante importante que sí, afectó zonas tan sensibles con la parte de la salud. judicial. Sí, la rama Eh, judicial afectó. exacto. Y Creo que entonces, fueron unas 50 y algo de empresas que fueron afectadas finalmente. El reporte inicial era de 30 y algo, como 34, pero realmente fueron 50 y algo. Y como era el mismo proveedor, creo, IFX Networks, que también tenía operaciones o pruebas de servicios en Chile y no sé si en Perú, sé que en Chile también tuvieron problemas. O sea, algo sí, pasó. exacto. Claro, claro, El tema es como bien lo decís, el problema es por el analfabetismo que existe no solamente de las personas que claro. utilizan tecnología, porque mucha gente dice, utiliza un teléfono y el teléfono no es tecnología, no. O sea, recordemos que el teléfono es la principal fuente de generación de Big Data hoy en día para Claro, grandes empresas que comercializan con nuestros datos. correcto. Pero los servicios públicos, los servicios de los cuales la población tiene que atender, que tiene que tener acceso a ellos, son sumamente fundamentales para su día a día. Y no nos Claro, podemos dar el lujo de que durante una semana vos no puedas llegar y tener tu receta médica porque el sistema está caído, porque no hay acceso al sistema, porque claro. un ransom llegó y afectó el servidor, lo encriptó y ahora resulta que no tenemos acceso a ningún sistema. Yo creo que hoy en día no nos podemos dar ese gusto de Ese llegar y lujo. caer. Es un lujo, realmente. Entonces, Sí, como te decía inicialmente, Mauricio, para ir concluyendo, ya nos hablaste un tema sobre la parte de inteligencia artificial, tu visión con respecto a lo que sucede, que creo que no es muy ajena a la visión que tiene mucha gente
que está metido hoy en día en este día y que está actualizado. ¿Okay? La otra parte de la pregunta que te decía, o sea, Sí, desde tu punto de vista filosófico, ¿okay? Vos como persona, vos como Mauricio Naranjo, es cédula de identidad o ID tal y tal y tal, no vamos a decirlo, es un dato confidencial, recuerden que eso no se debe compartir, ¿okay? Eh, en qué sé yo, en esta burbuja en el cual estamos a nivel de contexto hoy en día, eh, ¿qué piensas, Mauricio? La sociedad como tal ha girado o ha dado pasos hacia atrás, o en este punto de vista, las nuevas tecnologías nos ayudarán como sociedad a ser mejores y a cambiar esa forma en cómo ver al mundo todavía como segregado, como llegar y decir el pueblo musulmán por un lado, el pueblo cristiano por un lado, el pueblo judío por el otro, el pueblo chiita por el otro. O sea, ¿qué crees qué influencia puede llegar a tener la tecnología en llegar y aplanar estas diferencias, estas grandes anomalías que existen hoy en nuestra realidad? No sabemos si estamos en oh, una matriz y si estamos en un modelo de simulación, pero ¿crees que la tecnología puede ayudar a aplanar esas curvas, esas anomalías y a cambiar un poquito el destino de la humanidad para los próximos años? pues primero yo creo que sí ha habido gran mejoría, se puede decir, pero digamos, sí, grandes aportes de las últimas tecnologías para el progreso de toda la humanidad en general. Por ejemplo, el Internet ya masificado, ¿cierto? Por su penetración a nivel global con los teléfonos, principalmente celulares, que son los smartphones, realmente han democratizado toda la información, ¿no? Y las comunicaciones, porque antes estábamos aislados, por ejemplo, no sabíamos qué pasaba en el otro lado, aparte de uno ver algún periódico con ciertas noticias, ¿cierto? Y algunos noticieros, dependiendo de quién fuera el dueño de la cadena de televisión y de qué forma quería transmitir un mensaje, ¿no? O sea que hemos mejorado en agilidad en comunicaciones y en democratización de información, y por eso es que nos hemos vuelto una aldea global interconectada e intercomunicada, con servicios que están disponibles prácticamente para la mayor cantidad de la población mundial. No voy a decir que toda, pero compara hace en los años 80, hace 30 años. Era muy difícil, ¿cierto?, las comunicaciones. Ahora, que esto nos ayuda a resolver a nosotros problemas sociales, hay que entender una sola cosa. Por ejemplo, las nuevas plataformas de inteligencia artificial, los proveedores que la venden como servicio, IAS, o sea, el servicio es inteligencia artificial como servicio, realmente lo que haga una IA no tiene, porque no tiene ni conciencia, no tiene responsabilidad social. ¿Sí me voy a entender? Entonces nosotros no le podemos descargar a las nuevas, digamos, herramientas o servicios de inteligencia artificial lo que es la parte nuestra de lo que es de responsabilidad social, la parte ética, la parte moral. No podemos descargar eso porque la IA no tiene conciencia. ¿Listo? Y que nos ayuden a resolver los problemas que tenemos de diferencias, por ejemplo, de una parte del mundo o cierta raza o ciertas religiones o ciertas culturas que están en conflicto con otras, lo dudo mucho. Ya somos nosotros mismos los que tenemos que lograr conciencia. Y ponte a pensarlo de esta forma. ¿Qué pasó con la última pandemia que tuvimos recientemente? Mira la falta de apoyo y cooperación entre la mayoría de los países. ¿Viste las atrocidades que cometieron, no? Que muchos llegaban y tenían suficientes, digamos, vacunas o medicina, lo que fuera, implementos, pero para ellos no querían ni compartir. O sea que nosotros no hemos avanzado. Sí me entender en esa parte realmente de conciencia social, que sería conciencia social a nivel global. Seguimos muy divididos, pero yo no creo que sea por culpa de las tecnologías. Creo que hemos avanzado como sociedades que se han globalizado, pero que todavía tenemos mucho que mejorar en aspectos, digamos, cruciales a nivel el ser humano. Sí me voy a entender por qué. Muchas veces lo que pasa es que por algunas diferencias que ni siquiera están en conflicto,
o tú estás de acuerdo conmigo, o tú eres mi enemigo. ¿Sí es? O sea, hay veces hay posiciones demasiado radicales. Y tenemos que también respetar las diferencias de otras personas que tal vez no te impactan. Ahora, esa línea es muy delgada y yo creo que va a ser varias generaciones que van a tener que ocurrir para que logremos conciencia a nivel global de tal forma de que hay problemas que de manera individual, llámale ciudades, países, regiones, no lo podemos resolver aislados. Tenemos que unirnos. Por ejemplo, mira los líos de la pandemia. Mira esos líos de logística, de recursos y demás, lo que pasó. Mira, por ejemplo, todo el esfuerzo que se viene haciendo para ver de qué manera podemos lograr que evitar, digamos, toda la contaminación que estamos generando para que el cambio climático a nivel global podamos, con el aporte de todos y cada uno de los países y todos y cada una de las personas, podamos contribuir a que eso disminuya un poco. ¿Sí me va a entender? Que vaya disminuyendo. Mira las dificultades de entendimiento. En los organismos multilaterales, llámale OEA, llámale ONU, lo que tú quieras, el G7, el G20, llámale los BRICS. Mira que no hacen sino hablar de esto, pero las acciones, o sea, en capacidad, o sea, en visión, tienen la intención, se nota, ¿cierto que sí? Porque es un problema global, o sea, que no lo puede resolver Japón, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Reino Unido, ni España, ni Italia, ni Argentina, ni Argentina, que somos todos, los 5 continentes. Y mira las dificultades para coordinar las acciones que nos conlleven al menos para ir viendo resultados que progresivamente nos lleven a disminuir las razones por las cuales estamos destruyendo el medio ambiente en todo el planeta, ¿no? O sea, no son causas aisladas. Entonces, solamente cuando nosotros encontremos la forma, ya tenemos organismos que al menos cooperan y las grandes cabezas con todos los expertos y los poderes están hablando de los temas, pero no tenemos la capacidad de articulación. Entonces, por ejemplo, ves bloques que se van, por ejemplo, ampliando, como el de los BRICS, que van a aceptar nuevos miembros. ¿Listo? Ves bloques como los G7, que algunos países digamos, que consideran que ellos son los de la mayor prioridad, pero se olvidan de muchos otros países que tienen muy bajos recursos. ¿Sí me hago entender? Entonces, parece que el planeta solamente es de un pequeño grupo. Entonces, el problema es la visión corta, pienso yo. La visión corta es angosta, donde, mira, la parte que se está hundiendo del barco no es mi pedazo, ¿listo? O sea, que yo no me preocupo, el problema es que el barco es nuestro planeta y la parte donde yo estoy tal vez sea la zona VIP, pero la zona VIP no se está hundiendo, yo no tengo problema, el problema es que es un solo barco y para eso tenemos que actuar unidos, ¿listo? Yo creo que es más de conciencia y de cooperación. Y eso lo vamos a ver en futuras generaciones, cuán incisivos se van a volver, pero también no solamente es palabras, sino acciones, o sea, no es quejarse, sino que cuando ya ves que el barco está hundiendo, todos tenemos que colaborar. ¿Listo? Por el momento todo el mundo lo ve como un pedazo aislado y hacemos algunos acuerdos, hacen reuniones, digamos, con grandes líderes. Yo no estoy criticando a ningún líder ni a ningún país, por favor, sino que no vemos realmente que haya una acción, o sea, tangible, coordinada, global, que sería la única forma de resolver esto. Entonces, cuando la cosa se empieza a agravar, ya empezamos a ver más problemas derivados del cambio climático, pues vamos a ver realmente cómo nos ponemos todos de acuerdo y a ver si tú y yo aún estamos vivos. Porque esto toma mucho tiempo. ¿Sí me van a entender? O sea, grandes países que son, digamos, de los mayores causantes por sus fábricas, por lo que sea, tratan de hacerlo, pero es un proceso lento, ¿sí me van a entender? Y solos ellos no van a poder. Estoy hablando completamente, los más contaminantes son por industrialización y todo, China y los Estados Unidos. Pero no hacemos nada que ellos traten de hacer las cosas y el resto ninguno los apoye. ¿Sí me entiendes? Tampoco hacemos nada nosotros. Acá desde América Latina, desde Costa Rica, de Colombia, de Brasil, desde Argentina, de Chile, si el resto del planeta no nos está colaborando. Porque es que el problema es que lo que pasa en una parte del planeta, eso afecta a todo. Entonces, ahí yo veo un gran reto donde la humanidad se va a integrar y grandes diferencias que son hoy, pero a partir de pequeñas ya cosas que hacen un tremendo
que arman tremendos problemas, vamos a tener que ponerlas en un lado, apartarlas y concentrarnos en lo que realmente es importante, que es el bienestar de todos y de las generaciones futuras. Porque imagínate qué tipo de mundo vamos nosotros a dejarle a las siguientes generaciones. ¿Qué tipo de planeta le vamos a dejar? ¿Destruido? ¿Vuelto nada? Como decimos acá, pues ha vuelto M. No, tenemos que dejarlo mejor y eso no va a estar fácil. Y es importante porque vos acabas de decir un concepto que es universal, es esta gran aldea. O sea, es algo que nos Claro, afecta a todos. ya Bueno, lo somos. Mauricio, sí, dime. No, que ya somos una gran aldea que global, que todo lo que pasa acá nos afecta a todos acá. No hay nada aislado. Exacto. Entonces, yo creo que eso no proviene de confiar, no, o sea, en descansar la responsabilidad en nuevas tecnologías para que nos ayuden a solucionar eso, no. Las tecnologías nuevas las vamos a usar nosotros en pro, ojalá, del bien común y serán herramientas que nos van a ayudar, pero ellas no vienen a resolver nada por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que ponernos de acuerdo y lo que necesitemos lo vamos a utilizar y lo que no hemos inventado lo vamos a desarrollar de tal forma que dejemos un mundo mejor del que cuando nosotros vivimos para las siguientes generaciones. Eso es lo que yo opino, con respeto, con respeto. Bueno, Mauricio, de verdad, muchas gracias por todos estos minutos que nos regalaste de tu tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar contigo, conocer un poquito de tu vida personal eh, y también de tu vida profesional. En el podcast siempre tenemos una característica que iniciamos el podcast con una canción que le guste a nuestro participante. ¿Cuál sería la canción que quisieras que colocáramos al inicio del podcast que te Que me represente de alguna encante. forma? Pues uno que sea muy, digamos, neutral, pero que le guste a todo el mundo. We will rock you. We will rock you, the Queen. De acuerdo, Mauricio, muchas gracias de verdad y yo creo que vamos a tener que hacer un segundo programa para hablar de otros temas eh, Excelente. que sean de interés para la gente que nos escuche y sobre todo de que generalmente en este podcast de Citas Ciegas lo que intentamos es conocer a la persona que está detrás de aquello que ha forjado una carrera profesional, de aquella persona que conocemos que es emprendedor, que es empresario, que es consultor, que es DBA, que es desarrollador. Detrás de esa persona detrás de esa persona que tiene esa carrera profesional hay un individuo que tiene otros intereses y como lo hemos hablado un poquito ahorita, conocimos un tema, bueno, de tu mascota. Recuérdame, por favor, el nombre que se me olvida ahorita. Chispitas. Chispitas se Chispitas. llama. O sea, Ok, ¿dónde está? Aquí está. Se lo por voy a ahí mostrar un anda. momento. Un momento, un momento. Chispitas. Está durmiendo. Ahí está. Chispitas. Ya las chispitas. Está dormidito. De Está Chispitas, dormidito. de tus peceras, de tu jardín de bonsáis que tenés, de tu gusto por la música fuerte, metal, y que creo que tal vez son aristas de ti que mucha gente no conoce y que Sí, tal y de vez, pronto, una cosa que de pronto no lo aclaré es que primero me gusta rock y metal desde los años 60, ¿no? Que son múltiples generaciones, sonidos muy diferentes. Y aparte de eso, me gusta mucho lo que es la música electrónica. Ajá. Y para bailar, me gusta, pues, aprendí a bailar, tomé unos cursos de salsa, que yo no sabía recientemente, hace unos 5 años. Y me gusta la salsa vieja, las raíces. Son muy bonitas canciones, de los maestros de los 70s y 80s. Esas me gustan, ¿listo? Entonces, no soy una persona que tenga un único oído, sino que múltiples sonidos me gustan. Y bueno, apreciar y entonces, respetar. como digo, un fuerte abrazo, Mauricio. Esperemos que pronto Bendiciones. nos podamos ver, ya sea en Cali o aquí en San José. Y Sí, hasta sí. entonces será que podamos tener ese contacto físico. Te quiero Ronald, montones, hermano. Cuídate mucho. bendiciones, lo quiero mucho, muy agradecido por invitarme al podcast, que se repita de nuevo y que sea de temas que le interesen a la audiencia. Por el momento, mil gracias por este espacio, te deseo lo mejor, bendiciones para ti, tu familia y toda tu audiencia. Gracias.